¿Cómo nosotros elegimos este equipo? O sea, nosotros vamos a hacer el roster que entendemos, debería de ir al clásico, basado en múltiples estadísticas que elegimos. Framber es una opción indiscutible, porque es un asunto de consistencia, señor. O sea, Framber es uno de los mejores lanzadores no dominicanos. Él es el mejor dominicano del 2023 para acá, en términos de WAR, pero es que él es el quinto mejor en la Grandes Ligas entero. Habría que ver cómo los cerradores se pueden adaptar a roles diferentes en un torneo corto, altamente competitivo. Señores, Mike Trout ha dicho, eso es lo más grande que yo he vivido porque es un escenario de playoff. Exacto. Bienvenidos, señores, a otro episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, José de Jesús y Jonathan Tiburcio me acompañan en el día de hoy. Vamos a tocar un tema y lo traímos al podcast porque han pasado algunas cositas. Estamos en junio, estamos grabando en junio. Ya se acerca la fecha de la venta de boleta de ese evento tan importante que se va a estar constituyendo en el 2026 y es el Clásico Mundial de Béisbol. Hubo unas declaraciones de un jugador que dijo que él no iba a hablar sobre el tema porque no quería desconcentrarse de la temporada de béisbol. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre el equipo que pudiera ser de República Dominicana. Entiendo que es un tema que podemos agotar en este momento. Soñar no cuesta nada. Podemos decir que tenemos uno de los mejores equipos en papel, pero ustedes me van a decir si estoy equivocado o no. Igual que la vez anterior. No me hable del domingo. No me hable de la vez anterior. No me hable de la vez anterior, porque eso fue frustrante verlo en vivo. Y me gustaría comenzar para decir y determinar cómo nosotros elegimos este equipo. O sea, nosotros vamos a hacer el roster que entendemos, debería de ir al clásico, basado en múltiples estadísticas que elegimos, entre ellas WAR, victorias sobre nivel de reemplazo, el WRC Plus, el Out Above Average. Esas fueron como que básicamente lo que vimos. Tanteamos, vimos cuáles eran los mejores jugadores en cada posición y comenzamos a elegir jugadores para el Clásico Mundial. Yo entiendo que tú puedes comenzar con lo que he hecho, Jonathan. Sí, gracias por la invitación nuevamente. Me gusta mi cachucha que me han facilitado. Yo de parte de la familia tiene que comenzar a ser uniformado. Me gusta la gorra. Mira, no, definitivamente yo creo que si hay una posición donde parecería que está bien definida y clara, claro, vamos a partir de que todo el mundo esté disponible. Exacto. Pero esto es como armando un roster ideal. Pues Yainer Díaz, yo creo que ha sido un receptor que ha venido teniendo un gran progreso con los Astros de Houston. Entre el 22 y el 2020, y lo que va del 2025, entre los receptores con un mínimo de 300 apariciones al plato, el top 10 en WRC Plus. Te habla de el valor ofensivo que él tiene. De hecho, su valor ofensivo es tan importante que a él ocasionalmente lo han puesto a jugar primera. Totalmente. ¿Tú ves? O sea, eso no lo hacen con todos los receptores. No. Eso lo hacen con los receptores que palean. Sí. Y él palea. Sí, yo creo que él está ahí. Él lo ha demostrado. Él ha demostrado que tiene un muy buen bate y lo ha representado en Houston bastante bien esa posición de... Sí, tú sabes que la idea del catcher, nosotros así conversamos con un amigo de nosotros, bueno, hermano de un miembro de este podcast, que también está en la industria, que es Carlos Max. Un día hablando ahí, él salió una idea que me pareció súper interesante para esto del clásico y es... ¿Qué tal si llevamos tres receptores? ¿Y por qué él planteaba esto? Por una situación ideal. Y es que esto es un torneo muy corto. Entonces, a medida que los juegos van avanzando, suceden situaciones apremiantes, que se conocen como high leverage situation, donde tú tienes que producir, y no necesariamente late in the game, o sea, no solamente en el octavo o noveno episodio, sino que también que tú puedes tener una corredora en posición anotadora en un quinto, sexto inning. Y la posición de catcher es una posición que, aunque Yainer Díaz, por ejemplo, es un jugador bueno ofensivo, no es un top ofensivo a nivel general. Entonces, poder tener la posibilidad de la flexibilidad de la sustitución del catcher o por un corredor emergente, que luego se puede presentar otra situación en el mismo juego, crea un debate de qué tal si llevamos
más de un sustituto. O sea, llevamos un Austin Wells, Agustín Ramírez, por ejemplo. Bueno, yo te iba a preguntar que cuáles otras opciones tenemos, porque Gary Sánchez no. Gary Sánchez Él es podría una ser. opción. Y ha estado ahí, ha cumplido. Él es una opción. También tú tienes gente que está ya en el sistema, que son prospectos como Vasallo, como Tyron Liranzo, que vienen subiendo, que son prospectos. Pero tienes jugadores, receptores que están fuera del sistema de organización, que pertenecen a la Liga de Invierno, que juegan en México, que pudiera ser ese tercer receptor. El tercer receptor siempre va a ser en la construcción de un roster una buena discusión, dependiendo de la profundidad que tú tengas, porque no hay duda de que le da al dirigente mucha profundidad y muchas alternativas dentro del juego, por Exacto. lo que tú planteaste al principio. O sea, bueno, en el clásico pasado nos ocurrió que hubo una sustitución del receptor Gary Sánchez Sí. por Robinson Cano en un quinto o sexto episodio. Correcto. Y bueno, luego nos quedamos con un receptor y bueno, ya la gente conoce. La historia se conoce. Entonces, sí le da mucha flexibilidad a un dirigente en medio de un juego. Ahora, habría que ver cómo está construido el roster completo, a ver si vale la pena sacrificar otro jugador de posición o un brazo para darle esa profundidad dentro del juego al dirigente. Sí, totalmente. Eso, la construcción del equipo es muy importante y creo que debería ser algo que tenemos que conversar un poquito más profundo, tal vez en este capítulo, tal vez en otro, no sé, pero ¿quién sería el primera base? Aunque esa pregunta está como que de más. Y no, pues, un hombre de 500 millones, tú no le vas a preguntar si él y que ¿tú entiendes? Si Bueno. él está disponible y no se lesiona previo al clásico, como Claro. lamentablemente ocurrió. No que se lesionó, se lastimó previo al clásico mundial. Y uno sabe que a Vladimir le gusta jugar pelota. Lamentablemente no pudo estar ahí. Pero estamos hablando de, primero, un jugador que ha sido duradero, que ha sido productivo, un bateador de los mejores bateadores derechos que nosotros tenemos en la actualidad. Para que ustedes tengan una idea, en términos de producción ofensiva basado en el WRC Plus, él es quinto en su posición, siendo tercero en jonrones y cuarto en carreras empujadas y quinto en carreras anotadas. Yo creo que está ahí. Y es buen defensor también. Sí. Y le debe la gente no lo reconoce por Competente, eso. claro. Y le debe a la patria. No puedo incluir ese comentario ahí como que... Le debe a la patria. Yo te digo, a mí me dio cosa que lo abucharan en el estadio. Totalmente. A Sí. mí, allá cuando lo saludaron, lo abucharon. No, yo creo que no. No había merece necesidad. eso. No, en realidad no. Pero, ¿qué otras opciones tenemos? No Tú sé. sabes que muchas personas van a pensar que el sustituto ideal es Rafael Devers. Él no juega primero. Pero ese es un tema de discusión Él dijo claramente. muy fuerte. Hay Él que dijo ver, claro hay que ver que lo no que sa- piensan en Boston. No primero. sabemos qué piensan en Boston ni qué piensa él. No, él dijo que él no juega Pero primero. la verdad es que Devers se encaja un poquito más en el perfil de ese bateador típico designado. Y sus números están ahí y lo sustentan. Pero la gente a veces, por este mismo tema de armar un roster ideal, se olvida de que hay jugadores a veces que aportan mucho, tanto en el terreno de juego como en el clubhouse. Y la experiencia en este tipo de torneos pesa mucho. Y yo creo que la gente a veces se olvida del aporte que ha hecho Carlos Santana durante su carrera. Campeón 2013. Campeón 2013. Ha sido un tipo que se ha comprometido con el clásico, ha sido productivo y ha sido productivo también en su carrera en Grandes Ligas. Y es que él es sexto en WAR durante toda su carrera en la posición de la primera base, con un mínimo de 3,000 apariciones al plato. Pero la gente no conoce tanto o no valora tanto el lado defensivo. Pero si nosotros miramos los outs por encima del promedio, que esa es estadística de StatCast que intenta, vamos a decir así, aproximar el mayor valor en retención de carrera desde el lado defensivo, desde que ese dato se calcula en la posición de primera base, Carlos Santana es el segundo, solo detrás de Christian Walker. Y si a eso tú le pones la gran disciplina en el plato que tiene Carlos Santana, que entre la posición en OVP él es top en esa posición, tú tienes un jugador que te da esa versatilidad. Top en OVP, perdón, alguien que regularmente no produce altos promedios de bateo. De bateo. Es así. Y hablamos de un jugador con experiencia también, que viene al equipo y veteranía, que da también ese equilibrio, porque a veces tú tienes muchos jugadores jóvenes que también nunca se han visto jugando, no se conocen, y se necesita también ese equilibrio a veces, ese factor subjetivo
que no controlamos a través de las estadísticas. Y una tercera opción, ¿cuál pudiera ser? Ahí habría que ver, tú sabes que Yarnet Díaz siempre puede cubrir la primera base. Eso te da la flexibilidad del roster. Sí, De tener jugadores que juegan múltiples posiciones. Exacto. Eso Sí, porque como que establecido así no tenemos como un primera base No. ya en Grandes Ligas a ese nivel. Para tú tenerlo como una tercera opción. Sí, exacto. Vimos que el clásico pasado lució muy bien. Entró justamente por Vladimir, Jamer Candelario, que puede jugar en las Totalmente. esquinas perfectamente. Y yo creo que si lo vamos a colocar como elaborando un ranking, él sería la tercera opción. Para Excelente. mí. Yo creo que sí. Ok, ahora viene un pleito. Hmm. ¿Qué vamos a hacer con la segunda y qué vamos a hacer con la tercera base? Mira, Devers ya está fuera del escenario, la tercera base, porque Boston así lo decidió. Exacto. Entonces, ni siquiera nos podemos tomar un minuto debatiendo eso, porque Devers está fuera de esa discusión. Entonces, la discusión está entre Machado, José Ramírez en tercera. José Ramírez dijo públicamente que él es tercera base. Que si se van a basar Él en es números, y que si se van a basar en números de la Grande Liga, él es el tercera base de ese equipo. Era el tipo, no, pero vamos a estar claros. Ahora, Machado tiene dos cosas que le favorecen. Primero, su compromiso con el equipo dominicano. El perfil que lo proyecta como el posible capitán del equipo. Si no es que ya él, ¿verdad? Que tal vez algo que no sea público, hasta donde yo sé, y que ya él sepa que él es el capitán. Y en términos defensivos, yo creo que Machado es mejor que Ramírez. Ahora, viéndolo all-around, y sobre todo en términos ofensivos, Ramírez. Entonces, ahí la decisión sería, la decisión que yo tomaría, yo me lo llevo a los dos. Ay, mi Sembrado madre. los dos. Y en segunda base, creo que el hombre es Ketel Marte, que es el mejor segunda base del negocio. Eso haría yo. Y tengo mis otras alternativas para más adelante, pero eso haría yo. ¿Sabes qué? Eso es un lío. Porque al final ya tú sembraste a que te mate en la segunda base. Entonces eso implicaría platoon por juego o por tipo de matchup. Pero claro, nosotros jugamos en primera ronda con Nicaragua, con Brasil. Casi nada. Tú dirás, bueno, Israel. tú puedes alternar a cualquiera y no hay ningún problema. Pero llega el juego de Venezuela, el juego que viene con el sentimiento dominicano de querer jugar contra Venezuela y viene un problema de egos ahí. Sí, claro. ¿Quién va a ser el tercera base del equipo? Entonces ahí, Pero perdón, porque el hecho de que es un solo que va a jugar tercera base no implica de que los dos no jueguen ese día. exactamente, es así. Sí, pero y entonces eso implicaría mover a Ketel Marte, probablemente del line-up, porque si no vamos a que vamos a priorizar a Machado, por ejemplo, en tercera, por su estatus, su seniority en el equipo, entonces tendríamos que mover, porque no vamos a perder el bate ofensivo de José Ramírez, pero entonces tú tienes al mejor segunda base de toda la Grandes Ligas desde el 2023 para acá, que es Ketel Marte. Y si tú siembras a Ramírez en tercera base, va a tener que mover a Machado a DH. Entonces Va a tener que sientas- sentar a Devers. Rafael. Algo hay que sacrificar. Pero dependerá del matchup. Si es un lanzador zurdo, no estaría mal, pero Machado también se sentiría cómodo. Señores, haciendo ese basado en la sacrificio. profundidad que nosotros tenemos en República Dominicana, habrá mucha gente que puede ser titular, puede ser el MVP del torneo, que no va a ser equipo, por una razón u otra. Alguien va a tener que sacrificarse, lamentablemente. Ahora, no quisiera ser yo quien le tenga que comunicar, caballo, lamentablemente no. Usted no porque va. guste. Eso de peso. Bueno, ¿Sabes que también he visto mucho en los sites y eso, que hablan de Ketel Marte como una figura de super utility, o de utility, no super utility, por su disponibilidad y su experiencia jugando Outfield. el center field. Pero eso es un problema, porque si bien él como segunda es séptimo, entre todos los segundas, del 2023 para acá en defensa, medido a través de los outs por encima del promedio, desde el lado del center field, él es pésimo. Él está muy por debajo del promedio porque él tiene un problema hacia el lado izquierdo de su mano, enguantada, y no tiene esa habilidad para cubrir el gap entre el center y el right field, según las estadísticas. Entonces ahí nos casamos entonces con Ketel Marte en la segunda base. Digo, pero vamos a hablar en serio. ¿Cuándo fue la última vez que Ketel jugó outfield? No jugó el año pasado. es que en el clásico anterior, Uno, dos juegos. Ketel Marte
el segunda base y, digamos, un jardinero central. Era un utility, pero cuando ya en Miami, Arizona, no es que él no puede jugar center field. No. Bajaron las rayas. Y ahí le trancó el roster al dirigente Ronnie Linares. Claro. Es así. Ahora, ojalá y el dolor de cabeza nada más se quedara en segunda y tercera. ¿Quién es el señor? Vámonos con el tercer dolor de cabeza de todo este. Pues son dolores de cabeza Para buenos, mí el dolor de cabeza más grande es de la tercera base. Yo tengo una solución. Una solución teórica, ¿verdad? Pero para mí el dolor de cabeza más grande es este. Porque yo creo que si tú le preguntas, tú haces un sondeo, tú sales a la calle y tú le preguntas quiénes deberían estar en el campo corto por la República Dominicana en el Clásico. Yo creo que la mayoría te va a decir Eli de la Cruz. La mayoría. Te van a decir Willy Adames. La mayoría te lo van a decir. De hecho, los números lo avalan. No hay que teorizar mucho. Los números lo avalan. Y usted lo puede buscar y esos números están ahí. Han sido bateadores muy productivos. Pero lo que pasa es que yo agrego 2 nombres más. Ay, mi madre. Para mí, Jeremy Peña, lo que ha hecho este año, si tú lo traes del 2023, él entra en esa conversación serio. Sí. Y hay un jugador que por sus características, quizá él no tiene 8 de WAR como tiene Jeremy Peña, como tiene Eli de la Cruz, como tiene Willy Adames, pero yo creo que él tiene unas características que puede ayudar a un equipo dominicano en esas circunstancias, que es Perdomo. Porque Perdomo es un bateador que hace mucho contacto, que tiene conocimiento de la zona de strike. O sea, Perdomo trae muchas cosas. Es un corredor muy inteligente. Muy inteligente. Hay muchas cosas que trae Perdomo a la mesa que para mí lo mete también en la conversación. Entonces, si yo voy a elegir 2, tal vez yo puedo decir, bueno, me voy por el camino más fácil. Me voy por Eli de la Cruz y Willy Adames. Me puedo ir por ahí. ¿Qué no me gusta mucho de esa combinación? Que son proclives al ponche. Sí. ¿Qué me gusta de Eli? Que Eli ofensivamente me da muchas cosas. Sí. O sea, Eli no está ese día en el juego. Él no es, ese día estamos jugando contra quien sea y el titular es Willy Adames. Pon tú. Eli de la Cruz está en la banca. Pero en el quinto, en el sexto, donde sea, es un bate zurdo que puede cambiar el juego con su. Y un corredor también. Es un corredor que puede cambiar el juego. Entonces, él trae muchas cosas a la mesa y obviamente, tiene unas herramientas que lo hacen especial. Dicho esto, yo no sé cuál sería la combinación idónea, pero yo el que no dejo es a Eli. Ojo, no me gusta Eli como bateando a la derecha. Sí. Yo creo que Eli hay que esconderlo bateando a la derecha. Pero yo a quien no dejo es a Eli. Yo. Ahora, usted puede tomar, dejar. Me gusta mucho la defensa de Willy Adames. Vamos a estar claros. Y el liderazgo de Willy Adames, que viene de un clásico donde nosotros fracasamos. Entonces, yo creo que ese aprendizaje él pudiera llevarlo. Ahora, en un torneo corto donde quizás no están todos en plenitud de condiciones, no me gusta esa combinación de torpederos por la cantidad de ponche que pueden generar. Y ahí es que me entra un poquito más Perdomo. Porque Jeremy Peña también puede crear muchas cosas ofensivamente en términos también con el corrido de base. No sé qué tú piensas. La verdad es que Willy Adames también trae a la mesa la experiencia de playoff de Grandes Ligas, que eso siempre es importante. Es mejor defensor en cuanto a rango que incluso que Eli de la Cruz, aunque Eli de la Cruz sea más rápido y la Cruz no llega igual a las pelotas que Willy Adames, a pesar de que el brazo de Eli de la Cruz es un brazo élite de Grandes Ligas. O sea, hablamos de un tipo que promedia casi 94 millas en el brazo y alcanza las 99 millas. Eso compensa un poco, así como el ejemplo de Juan Soto, esa falta de rango por brazo. La verdad que yo siempre voy a preferir más a Eli de la Cruz, porque en el roster, si tú comienzas a verlo, por lo menos en el line-up, si tú fueras a tomar un titular, la verdad que la versatilidad de la velocidad de Eli de la Cruz en las bases es importante. Porque ya tú tienes muchos jugadores que te van a dar poder. Y eso es, vamos a decir, el plus del lado ofensivo de Willy Adames, que hace contacto de poder. Claro. Aunque ha tenido una pequeña regresión este año, pero ese es su plus. En el caso para mí, yo no soy fan de Jeremy Peña para este equipo. Yo creo que muchos jugadores pueden ser Jeremy Peña del lado ofensivo. Otros jugadores pueden poner la pelota en juego igual.
Es cierto que él tiene mejor disciplina que Eli de la Cruz. No es la mejor disciplina tampoco. En comparación sí, pero porque la de Eli de la Cruz es quizás la peor de la posición. Sí. Porque hace mucho swing fuera de la zona de strike. Yo sigo quedándome con Eli de la Cruz como opción ideal. Ese es el mío. De hecho, yo hice un line-up y él está en el line-up ese día. El primer día él El habla. asunto es que el equipo sí necesita en el roster alguien que pueda también cubrir la posición. Sí, no, que sea que Entonces, la pueda seguir. y si no es titular en la posición, que la pueda cubrir. Entonces ahí viene el debate también. Ya estamos eligiendo muchos segundos. Entonces, a ver cómo encaja todo este equipo. Porque el roster es limitado. No, el roster es limitado. Si tengo que quedarme con un segundo, yo me voy a quedar con... Yo me quedaría con William Adams, independientemente de los ponches. Yo sacrificaría eso, porque William Adams es un tipo que yo sé que me va a hacer la jugada, que es un, vamos a decir, es un tipo de 180 millones de dólares. Exacto. Ya. Honestamente, yo creo que la habilidad como bateador de Perdomo pudiera darle a ese equipo una dimensión diferente. Esa idea me gustó. Le pudiera dar una dimensión diferente. Me gustó como banca, ¿eh? Porque Perdomo, cuando, o sea, tener disciplina en el plato, cuando quizá el timing de la mayoría de los bateadores no está en su nivel óptimo, yo creo que Es un plus grandísimo. es un plus. No, es lo que tú plus. mencionabas. Es lo mismo con Carlos Santana. Es lo mismo. O sea, tú tenés ese jugador que tenga ese reconocimiento de la zona de strike. Siempre es bueno. Hace ir a los lanzadores, abridores, lejos en el conteo. Los cansa, provoca situaciones. Es que no Es un valor intrínseco que la gente no le da mucho peso, pero que es importante en el juego. Y menciono a Perdomo porque nadie está pensando en Perdomo. No. Nadie está pensando en Aquí Perdomo. Y nosotros para mí él es una opción legítima. bueno. Sí, es más, mira, como uno no controla la disponibilidad de los jugadores, si mañana en 3 o 4 me ponen, mira, estos son los 2 que están disponibles, vámonos. Yo también, estoy de acuerdo. Entre cualquiera de esos 4. Entre cualquiera de esos 4, Excelente. dame Y 2. vámonos con una parte que sería los files. Ahí yo no creo que haya mucho que hablar. Yo creo que está definido claramente quiénes serían los 3 outfield. Soto, por obligación, tiene que estar en el field, aunque no sepa defender según la gente. Aunque no Y ya no sabe batear tampoco. Ya tampoco sabe batear. Ahora no sabe batear tampoco. Ay, papá. Le quedó grande ese contrato. Yo entiendo que los 700 millones fueron demasiado dinero. No, pues cámbialo. Digo yo, no, la gente. Devuélvanlo, que los Yankees lo cogen. Mira, es una combinación de verdad de lujo. Sí. Si tú te pones a ver de forma combinada la versión de victoria sobre el nivel reemplazo de Fangraph 36.8, victoria sobre el nivel reemplazo del 2023 entre Tatis y ojo, Tatis que no ha estado la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Julio, que todos sabemos que Julio tiene como 2 temporadas, en medio de una él la divide él en 2. comienza mal y termina excelente. Y obviamente la consistencia de Juan Soto, pero tú agregas ahí 200 cuadrangulares combinados, 670 empujadas, 145 bases robadas, es un lujo. O sea, power no necesitamos si tenemos un outfield así. No necesariamente. Yo entiendo que Perdomo entonces en shortstop Pudiera ser porque... Y Carlos Santana en primero. Pero Entonces Teoscar, ¿qué va a pasar? De nuevo lo para mí mismo. el cuarto outfield del equipo. ¿Otra vez la banca? Al Él chino. se quejó. Depende. Se quejó. Es que yo tengo una solución para eso, pero que todavía cuando completemos, yo te voy a decir cuál es la solución. Está bien. Yo estoy de acuerdo con ese outfield. Sí, ahí no hay... Es que no hay duda. O sea, es que nosotros tenemos quizá el mejor outfield en cuanto a potencial. Claro. Que quizá Estados Unidos, tú sabes que te va a llevar un George, Corbin Carroll, Carl Tucker. Claro, Esa es la única ya. comparación. Y aún así yo creo que nosotros llevamos. Totalmente. Bueno. Mira, antes de pasar a la parte del picheo, pues yo he dicho, no, yo creo que tengo la solución. Esto yo quiero escuchar. Mira, Yo estoy... La creatividad. para mí hay un tema, y lo mencionaba cuando yo hablaba de Machado. Yo hablaba de Machado, el tema de su liderazgo, su compromiso viene del 2017 con el equipo. La gente lo ve como el capitán del conjunto antes de ser nombrado. Machado defensivamente aporta. Machado está saludable y estamos viendo el tipo de temporada ofensiva que ha tenido o que está teniendo. Entonces, ¿por qué Machado no debería estar? Yo creo que si hay un nombre que está, ese es uno de los que está sembrado.
José Ramírez no ha tenido la oportunidad de jugar Clásico Mundial. Yo creo que sí, que José Ramírez debería estar en el Clásico Mundial. Yo lamentablemente, no porque el equipo sea mejor o peor, sino porque yo entiendo que hay que sacrificar algo. Si yo me llevo un bateador designado, me tranca el roster. Entonces, el bateador designado es un puesto para utilizarlo rotativo con quien no esté abriendo en tercera base ese día, pero lo puedes hacer que un día un tercera base no abra, uno de los tercera bases se quede en la banca y el DH sea Juan Soto y tú pones a Teóscar a jugar en el left field. Porque que lamentablemente en el papel ese equipo no funciona. En el papel no funciona. Ahora yo creo que en la práctica funciona más que el que llevamos la otra vez. Porque no podemos llevar un equipo de Super Nintendo porque de Super Nintendo no ganan. O sea, que estamos hablando de utilizar la posición de bateador designado como flexibilidad. Claro. Para poder usar a esas personas que hemos discutido hasta ahora, que se están quedando fuera, pero no porque no caben, sino porque hay uno que es mejor. El DH puede ser un día Vladimir Guerrero. Y en primera está Carlos Santana. Sí. Y tú le das una tranquilidad al dirigente también. Sí. Pues tú me vas a decir, ¿en el equipo anterior faltaba liderazgo? No, porque el equipo anterior, aparte de todo lo que hemos mencionado, Machado estaba Cano ahí, había un grupo de gente. Nelson Cruz. Y esos tipos son caballos, no de ahora. Son, yo diría, Cano, Nelson Cruz, por mencionar esos dos nombres, son líderes históricos. Si tú lo llevas a cada quien en su generación, son líderes de su generación. No, y más en clásico. ¿Quién le va a hacer cuento a Cano o a Nelson Cruz? Nadie le puede hacer cuento a esa gente. Entonces, aún así hubo gente que recogió. Porque el equipo, lamentablemente, el roster no se construyó de la mejor forma. Entonces, ¿qué yo me llevaría? Aparte de eso, yo me llevaría 2 campos cortos, yo mencioné. Me llevo a Eli, me llevo a Dames, o a dos, o a cualquier. Me llevo. Habrá uno que quedará en la banca, eventualmente. El cuarto field, que sería Teóscar. Me llevo un jardinero central. Un tipo que, si es Soto que está en el left field, o si es Teóscar, y el juego está de 2 carreras, y en el octavo hay que sacarlo, vamos a preservar ese juego. Un Siri, un Joan Rojas, un Víctor Robles. Un tipo con esas características. Pura defensa. Claro, que no te van a exigir que lleguen a estar en el line todos los días. No, claro. Obviamente, yo preferiría 2 receptores. Créeme, yo me iría con 2 receptores. Si Osinwell está, pues perfecto, porque un bate zurdo y creo que estaríamos un poquito cargados a la derecha. Es por lo único que a mí tal vez lo de Devers sea un poquito, que me hace un poquito de ruido. Y yo complementaría con utilities. Santiago Espinal es una opción. Otto López, Ángel Martínez, Willy Castro, Ezequiel Durán, ese tipo de jugador. Ese tipo de jugador que en cualquier momento te soluciona un problema, porque se pueden parar en el left field, porque pueden jugar segunda, porque pueden jugar tercera. Te redondean el roster, te lo ponen más grande. Entonces, y no te exigen tiempo de juego. Exactamente. Entonces, eso sería más o menos el perfil de la ofensiva que yo tendría. Y mi line-up, finalmente, antes de pasar el picheo, tendría Tatis, Soto y Vladimir, los primeros 3. José Ramírez, bateador de ambas manos, con Machado de quinto, Machado en tercera, José Ramírez como DH el primer día, Ketel Marte, Yainer Díaz, Julio y Eli de la Cruz bateando. Eso es una buena velocidad al final ahí. No, Sí, y también, o más bien Eli y Julio, por el tema de no tener 3 derechos juntos, cuestión de que se haga difícil hacer un matchup del otro lado. Exacto. Tú traes un derecho, ok, te va a enfrentar o a Eli, o te va a enfrentar a José Ramírez, o te va a enfrentar a Ketel Marte. Sí, porque al final va a quedar... O a Juan entonces... Soto. Exacto. No hay break. Es a 3 que tiene que enfrentar y te va a ver con uno de esos zurdos sí o sí. Sí. Tú eliges cuál. Ahora, en ese escenario, Devers se queda afuera. Ajá. Y ahí viene entonces la parte del picheo también. Como un roster limitado, a mayor banca, menos posibilidades de relevistas. Claro, no hay que ir con una rotación de 5. De 4. En definición. Entonces, eso te da una opción de flexibilidad en el lado del picheo para los relevistas, que es un elemento fundamental Sí. de este torneo, de torneo como este tipo. En 2013, el relevo fue clave. ¿Es relevo? El relevo fue clave.
En mi rotación, Framber no creo que esté disponible, pero estamos hablando de un equipo ideal. Sí, Yo tendría a Framber Valdez. Yo tendría... Framber es una opción indiscutible, porque es un asunto de consistencia, señor. O sea, Framber es uno de los mejores lanzadores no dominicanos. Él es el mejor dominicano del 2023 para acá, en términos de WAR, pero es que él es el quinto mejor en la Grandes Ligas entero. O sea, estamos hablando de un tipo que sabe limitar el contacto de fortaleza, que depende mucho de su sinker y genera muchos rodados. Ese día está William Adams en el cierto. Sí, obligado, porque si no vamos a tener un lío. Al final, es un jugador que ha sido muy consistente, un lanzador muy consistente. El asunto de la disponibilidad. Siempre y cuando pueda ir, pero él es, por su producción, él es el ace del equipo. ¿Quién sería el segundo? Es una discusión grande. Yo tengo una preferencia muy marcada por Freddy Peralta. Ok. Pero es un asunto de stuff aquí. Te iba a mandar el iPad atrás y me saltaba. No, es que si tú miras Stuff Plus en Fangraph, o sea, él siempre ha estado por encima del promedio de la liga en toda su temporada. O sea, un tipo que tiene buena velocidad, buena combinación, tiene un muy buen comando y localización. Freddy Peralta ha sido un lanzador consistente. Yo me quedo con Freddy Peralta. Y sobre todo porque a él es mucho mejor que Framber, limitando el contacto de fortaleza. Y por eso todos sus lanzamientos, por ejemplo, esta temporada y la temporada pasada, inducen un slugging por debajo de 400. Sí. Es un aspecto fundamental porque es que un palo te cambia el juego. Claro. Entonces, para mí, él es el mejor pitcher después de Framber en el equipo. Y de preferencia personal, mi favorito. Entonces, ¿cuáles serían? Tú lo harías de 5, para mí es de 4 la rotación para tener más profundidad en el bullpen. Sí, yo te daría de 5. Yo volvería a traer a Sandy. ¿A qué Sandy? A Sandy Alcántara. Ese mismo. La tambora. Miren, señores. Sandy, la tambora Alcántara. Sí. Miren, señores. Sandy, es verdad que tiene una regresión enorme esta temporada. Tiene una efectividad, ahora mismo que estamos grabando esto, por encima de 7. Su promedio de carrera limpia esperado está por los 460. O sea que ahí hay un factor de mala suerte en los resultados. Aunque no está al nivel prelesión, es un lanzador que se está adaptando de nuevo. O sea, él acaba de regresar de mucho tiempo fuera del montículo. Y él tiene un problema. Él volvió a enfocarse mucho en su recta de 4 costuras, que es un lanzamiento que le da muy duro. Sin embargo, cambió ese perfil de lanzador, esa distribución de lanzamiento, que antes estaba enfocada más en el sinker y en el cambio de velocidad. Más que él lo cambió, se lo cambiaron. Se lo cambiaron. Las nuevas directrices de los Marlins de Miami entendieron que él no estaba ¿Por qué? bien. Porque es un lanzamiento. Él sigue teniendo una muy alta velocidad. O sea, él está en los percentiles más altos de velocidad. El stuff está ahí. Pero no tiene ese spin que convierte la recta en un poco más competitiva. O sea, no la vuelve un poco más rápida a la percepción de los ojos y no se mueve. Entonces, sin embargo, el sinker y el cambio de velocidad combinados generan un slugging por debajo de 400. Entonces, eso es lo que le hacía en 2023 y que le generó, vamos a decir así, buenos resultados. Él debería volver ahí. Pero igual, o sea, estamos hablando de un tipo que fue Cy Young. Te digo de nuevo, vuelve de una lesión. Se está adaptando de nuevo. Sí, o sea, Alcántara es una opción que hay que considerar. El tema principal es que él ha tenido el comando esta temporada. Yo creo que cuando él recobre la confianza, alguien que viene de una lesión que duró más de un año sin tirar una pelota a nivel competitivo, hay que darle un chance. Yo creo que por eso yo estoy de acuerdo contigo de que él debería estar y él quiere estar. Recuerden que él pierde el juego contra Venezuela. Sí. Tiene esa espinita. Y eso le mete corazón. Él perdió todos los juegos que tiró. O sea, yo estuve ahí. Él cogió todos los palos que él pudo haber cogido en ese 2023. Todos. Absolutamente. Las banderas. Las banderas pesan. Eso hay que decirlo. Se nota que tú perdiste alguna semana en el fantasy. No. Yo lo tengo en un fantasy y me está dando en la mano. Entonces, ¿sabes qué otro lanzador me gusta mucho a mí? ¿Quién? Luis Severino. Y Luis Severino tiene algo que quizás... no en Sacramento que van a jugar. Exacto. ¿Sabes qué? Él tiene algo en sus resultados que quizás para este torneo no se va a tomar mucho en consideración, pero es probable que él sea ese pitcher que descanse el bullpen. Él tira mucho inning. En su carrera, él es un lanzador que va lejos en los juegos. Y en salidas, en el que tú tienes quizás juegos que son un poco más cerrados y quizás un lanzador abridor, Sandy Alcántara, que llegue sin comando a ese juego, vas a tener que utilizar mucho tu bullpen. Entonces, en la siguiente salida, un juego contra Brasil o Israel,
utilizar a un Luis Severino que te pueda ir 7 entradas, equilibra mucho ese descanso. Porque después, cuando vayan pasando las rondas, vas a necesitar mucho más a tus relevos. El problema ahí es las limitaciones que tienen los lanzadores para el evento, también. sobre todo en primera ronda. Pero sí creo que... Yo creo que ese es uno de los lanzadores que el público dominicano quisiera ver con ese uniforme. Sí. Porque lamentablemente no ha podido. Yo creo que él es subestimado, de cierta forma, porque los resultados de él son consistentes. Lo que pasa es que él no es explosivo. O sea, él no es el que poncha mucho. No. Él es el de contacto, entonces no gusta tanto. Y otra opción es Luis Castillo, pero Luis Castillo tiene un problema. ¿Cuál? Ya llegó a la curva de envejecimiento, está en un declive natural, temporada tras temporada. Ya sus lanzamientos no rompen igual, le dan más duro. Entonces ahí habría que ver, siempre y cuando Framber no vaya, él entraría como esa cuarta opción. Pero tú Pero llevas si Framber está disponible, ahí Luis Castillo entonces no cabe. tu problema en la vejez y llevaste en el 2023, llevaste Ok. a este muchacho que tiró con Florida, se me fue el nombre. ¿Cuál? El de que jugó con Kansas Acueto. City. Acueto. Acuerdo. Bueno, pero es que es un asunto de disponibilidad también. Sí, y sobre todo con los lanzadores, uno regularmente piensa y sueña con los principales nombres, pero de verdad, cuando llegue el momento, yo quisiera ver a Freddy Peralta y quisiera ver a Framber y uno quisiera ver, pero Hay es que ver. difícil. Y sobre todo porque son lanzadores, ustedes saben. O sea, los Sí, equipos lo protegen más. Hemos visto que las lesiones son cada vez más recurrentes. Es más difícil obtener el permiso. Ese es el punto. Porque si nosotros tomamos lo que ha sucedido en Grandes Ligas, no antes del 23, del 23 hacia acá, No. con el tema de las lesiones de los principales lanzadores, yo creo que ahora los equipos van a ser mucho más cuidadosos de Sí, lo que ha sido en el fácilmente pasado. la rotación va a ser una odisea. Sí, hay otra Para cosa. este hay, caso. hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y es cuáles de esos pitchers está cerca de un contrato para ese tiempo. Exacto. Sí, ¿Quién? Framber, por ejemplo. Framber es uno que si está en negociaciones, dudo muchísimo. A Freddy le queda uno más después de este año, que es una opción del club muy, muy pequeña, de 8 millones, pero él es un candidato a ser cambiado. Entonces el equipo competitivo que lo tome quizás decide no darle el permiso. ¿Entiendes? Entonces esos son factores que uno no toma en cuenta haciendo este análisis y muchas veces se le olvidan, pero están ahí. Son importantes. Entonces, ¿cuáles serían los relevistas que ustedes se llevarían? Bueno, hay mucho de dónde tomar aquí. Claro está, muchos de nuestros principales relevistas son cerradores. Habría que ver cómo los cerradores se pueden adaptar a roles diferentes en un torneo corto, altamente competitivo. Señores, Mike Trout ha dicho, eso es lo más grande que yo he vivido porque es un escenario de playoff. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la adrenalina es diferente en ese ambiente y habría que ver cómo se distribuyen los roles. Pero, viendo los principales nombres, tú tienes que mencionar a Emmanuel Clase, por supuesto. Hay que mencionar a Félix Bautista, que ya está regresando de una lesión. Él no fue al clásico anterior. Por eso. Pero no veo por qué él no pueda ir a este en caso de que sea convocado. Que creo que fue convocado al anterior también. Y él va a descansar porque como el equipo Claro. ya casi Como descalificado. va el equipo, Claro. él va a estar libre descansado. fácilmente en agosto. A mí me encantaría ver a Durán ahí. a Eso Joan sería Arce. un ideal. éxito. O sea, tú te pones a pensar lo que sería tirar esos tres tipos uno atrás del otro. Y es difícil. No, bestial. Eso es difícil. Séptimo, octavo, noveno. Está Brian Abreu fue al clásico anterior. Sí. Y Brian Abreu un cuchillo. Hizo un Para buen la trabajo. parte ahí, tarde en los juegos, pero no necesariamente como cerrador. Un lanzador zurdo como Gregory Soto es una opción. Pero tú teniendo también tantos lanzadores derechos que son buenos. En el split. Sí, eso pudiera ser o no ser. No es necesario. Pero en el clásico anterior nos llevamos un zurdo que terminó siendo Genesis Cabrera. Genesis Originalmente Cabrera. era Harling García, el Sí. zurdo del Genesis equipo. Cabrera que se cayó en su carrera. Sí, Randy Rosario, que está teniendo una gran temporada con Increíble. con los Gigantes, es otra opción, al igual que Camilo Doval, como que ha recobrado, Sí. digamos que la confianza y el rumbo. Doval también tiró en el clásico anterior. Ahora, basado en la construcción de mi roster, yo agregaría inclusive un relevista más. Yo sacrificaría un jugador de posición, probablemente, y agregaría uno más. Y ese podría ser un perfil Edwin Uceta o Oscar Brazovan. Un tipo que pueda estar en el medio, Sí.
que me pueda dar múltiples Sí, que te entradas. entra un cuarto, quinto. Exactamente. Te tira 2 Eso. Por ahí hay gente como Abner Uribe, que pueden ser opciones también. Si no está uno de estos que mencioné, que por cualquier Una razón. revelación Abner el año pasado. Este Abner año Uribe, Carlos Esteves es una opción también. también. O sea, ahí tenemos mucha profundidad. Pero yo diría que los principales nombres fue el primer grupo que mencioné. Y yo agregaría a uno de esos. Yo agregaría hoy a Huáscar Brazován. Sí, por performance. Por lo que él este ha año, hecho, yo agregaría a Huáscar Brazován. el top ahora mismo de Levito. Claro. No sé. Entonces, ¿y Junior Caminero me lo dejó fuera? Pero yo iba a preguntar, o sea... Que me perdone mi amigo Juan Baez, pero no. Es difícil cómo metemos a Caminero. Nada, O sea, que Caminero no cabe. para el próximo. Él está joven, él tiene tiempo suficiente para jugar más. Pero Yo quisiera meterlo. Vamos también, vamos a dejar a José Pero- Ramírez fuera y vamos a llevarnos a Caminero. Pero él quiere que Pujol lo manille de nuevo. Está Esa bien. combinación Pujol-Caminero da campeonato. Sí, uno quisiera llevarse a todo el mundo, pero lamentablemente es difícil. No se puede. Son 28 hombres que tú te vas a llevar. Hay que decir que el clásico le permite a los equipos tener un pool de 10 lanzadores Ujú. que pueden utilizar. En el clásico anterior, Roansy Contreras Ujú. y Luis Ortiz entraron en medio de la primera ronda Sí. que eran parte de ese pool Sí, como de un 10 taxi- lanzadores. un taxi squad. Ujú. Sí. Parecido al Taxi Squad. Señores, este line-up básicamente que nosotros construimos, basado en lo como le comentábamos al principio del episodio, en estadísticas específicas como WAR, el Out Above Average, el WRC+. Nosotros entendemos que es como que la mejor opción. Dimos algunas opciones adicionales por si fulanito no va, si el ego de Perencejo no deja que él juegue, porque yo no voy para la banca. Entonces, nos gustaría saber su opinión, nos gustaría conocer qué jugador ustedes entienden. Mira, no, es que fulano no puede ir ahí, fulano debe de quedarse. Como ustedes acabaron con el Clásico 2023, fulano está viejo, él no debe de estar ahí. Julio no batea. Julio no batea, no la coge. O Y sea, Cano no se ha retirado. Tú no lo mencionaste, Cano. pero Cano va a seguir insistiendo. Pero ya tiene que parar. Cano está matándome. Tiene que, Sí, él, sí. él es una pieza excelente para el Clubhouse, junto con José Reyes y otras personas que van a ir a Sí, pero dar ánimo. Porque ya yo entiendo que... No, ya por nivel ofensivo, si estos jugadores que nosotros mencionamos están disponibles, es igual que el caso de Caminero, es muy difícil justificar a un Cano en este roster. Bueno, señores, su opinión vale. Nosotros queremos saber su opinión en las diferentes redes sociales que van a estar publicadas al final del video, como siempre. Comenten, den like, suscríbanse, sugiérannos, enséñenselo a su mamá, a su papá, a la abuelita, a todo el mundo y hasta la próxima.